a propósito del Día Mundial sin Tabaco. Esta mañana tenemos aquí en Mundo Di Blue al doctor Efraín Sánchez, director del Centro de Investigación Respiratoria del Ecuador. Buen día, doctor. Mónica Mendoza le saluda. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Mónica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradecido, los escucho todas las mañanas, así que es un honor para mí estar con ustedes en este espacio, en un día tan importante como hoy, como es el Día Mundial en la lucha contra el tabaco. Doctor, muchas gracias. Doctor, ¿qué está pasando en el Ecuador? Vemos que cada vez los jóvenes están ahora pasándose del tabaco a los vapeadores. ¿Qué es lo que pasa en la realidad con la problemática del tabaquismo? Sí, definitivamente este año la Organización Mundial de la Salud ha enfocado su campaña contra en el día contra el tabaquismo hacia proteger a los adolescentes y a los niños sobre la publicidad o las campañas de la industria tabacalera. Y eso es un poco lo que está pasando en el Ecuador. Estamos muy preocupados por este cambio que ha habido en el último tiempo. Ya venía prepandemia, pero en los últimos tiempos ya hemos visto con mucha preocupación el cambio o esto que yo llamo este tabaquismo 2.0, que es el cambio hacia los dispositivos electrónicos, hacia los vapeadores, hacia los cigarrillos electrónicos, que nuestros chicos están completamente vulnerables, expuestos a un estímulo que es completamente negativo y que se ha vendido como una alternativa novedosa, moderna, cool, y que no es más que una nueva cara del el mismo enemigo con el cual tenemos combatiendo Efraín, décadas, es el cigarrillo. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador en este momento. como usted bien dice, Efraín, recordamos la década de los 70 como con comerciales de bienestar, de éxito, de familia, inclusive fumarse un Estatus. cigarrillo, y el estatus estaba asociado a ello, y por eso ya cuando se determinaron toda la infamia y la toxicidad que genera el tabaquismo, fuimos engañados. Se llamaba publicidad engañosa. ¿Por qué de repente entonces esta industria del tabaco con los nuevos dispositivos, usted acaba de decirlo, los hacen dirigidos para jóvenes, diseños infantiles inclusive, con colores llamativos, con sabores agradables y sin ningún tipo de restricción? Los nuevos dispositivos no son inicuos, contienen tóxicos, dañan la salud de las personas, pero aún así fidelizan su uso y los dejan y les dan espacios mucho más asequibles que el mismo cigarrillo. En todo lugar, gasolineras, tiendas, en centros comerciales, como dijo Mónica, hasta con un nivel de estatus implícito. Sí, sí, debemos recordar que, bueno, nuestros padres o nosotros mismos fuimos víctimas de esta publicidad, que lo veíamos. Yo, cuando voy a dar las charlas a los colegios y los chicos me dicen, bueno, pero, no, bueno, pero busque en YouTube cuáles eran los comerciales de las grandes marcas aquí nos vamos a mencionar por obvias razones, pero cuáles eran los comerciales o cómo nos vendían eso a nosotros, a nuestra generación, a la generación de nuestros padres. Y hay que recordar que desde finales de los 90, principios de los 2000, con el convenio marco de la lucha contra el tabaco, Naciones Unidas, OPS, OMS, todo el mundo fue hacia ya demostrar de que el tabaco era completamente nocivo, que nos quitaba millones de vidas, toda una generación mundial atrada por los efectos del tabaco. Y se comenzó políticas para aumentar impuestos, reducir comercialización, y que sí golpeó de alguna manera a una industria que estamos hablando, es una industria multinacional muy poderosa. Y aquí lo que hay es un cambio de cara buscando de alguna manera captar a a los incautos nuevos que son los jóvenes, ¿no? Y además, empresas pequeñas que en algún momento pensaron de que si yo vendía o creaba alternativas de cigarrillo de baja combustión era menos dañino, la gente iba a dejar de fumar. Sin embargo, estas compañías como Juul en Estados Unidos, hay documentales, hay series en Netflix que lo hablan claramente, cómo estas compañías
fueron absorbidas por las grandes tabacaleras y todo el equipo, se disparó el aparataje comunicacional de propaganda para captar a los chicos y lo han logrado y estamos en la obligación nosotros como personal de salud y de la salud respiratoria en levantar la mano y decir hay que hacer algo, tenemos que diseñar políticas públicas o incentivar a los gobiernos a que hagan políticas públicas contra esta nueva cara del Doctor, tabaquismo que son los cigarrillos electrónicos. doctor, la Organización Mundial de la Salud para este 2024 ha dicho proteger a la infancia de la interferencia de la industria tabacalera. Según sus datos, en el Ecuador 1 de cada 10 ecuatorianos es fumador y 3 de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años han probado alguna vez el tabaco. ¿Cuál es la diferencia o los daños entre el tabaco, el cigarrillo físico con filtro y estos vaporizadores? Si nos puede explicar el impacto en la salud y sobre todo de la infancia en el Ecuador. Sí, sí, con todo gusto. El tema de los daños, por supuesto, aquí debemos acotar que esto tiene 15, 20 años, desde que se crearon los primeros cigarrillos electrónicos para, entre comillas, dejar de fumar, fin que no cumplió porque no sirven para dejar de fumar. Y ya hay datos a nivel mundial inclusive. Yo les voy a dar ahorita algunos datos de las cosas preliminares que hemos hecho desde el punto de vista de investigación en Ecuador, pero ya hay datos a nivel mundial que altera nuestra carga genética, nuestro punto genético que nos hace predispuestos a cualquier tipo de cáncer. Aumenta la cantidad de síntomas respiratorios y cuadros tipo asma, bronquitis, neumonía. Puede causar daño agudo, rápido, cosas que no hace el cigarrillo convencional. Yo siempre les pongo a los chicos el ejemplo que el cigarrillo convencional te mata con el tiempo, ¿no? Y ya sabemos todo lo que causa, pero el cigarrillo electrónico puede matar rápidamente, causando problemas tan severos como cuadros que pueden llevar a los pacientes a la terapia intensiva, alteraciones pulmonares, lo que se llama neumotoras, que es que este pulmón se poncha la llanta del pulmón y el pulmón se colapsa, alteraciones cardiovasculares importantes, disfunción eréctil. Esto les llama mucho la atención a los chicos cuando damos las charlas, ¿no? En la parte cardiovascular, como les dije, predispone a hipertensión arterial, aumenta el doble el riesgo de infarto de miocardio, arritmias cardíacas, alteraciones psiquiátricas, psicológicas, bajo rendimiento estudiantil, etc. En el Ecuador, nosotros desde el año pasado tenemos una data que no ha sido publicada aún, está en esta fase de publicación a congresos, etcétera, y tenemos datos que en colegios, nosotros fuimos el año pasado a colegios particulares de acá de Guayaquil y en la zona 8, y nuestros datos son que alrededor del 30% de los jóvenes entre los 12 y 18 años de secundario, ¿no?, han usado alguna vez cigarrillos electrónicos. Aunque saben que es dañino, aunque reportan que puede ser tan dañino como el cigarrillo convencional, hay un porcentaje alarmante de uso, inclusive de ese 30%, el 10% más o menos está usando actualmente. Inclusive hay usuarios dobles, ¿no?, que es el que fuma cigarrillo convencional y el que usa cigarrillos electrónicos. Entonces, estamos ante una situación que debemos actuar en este momento para, de alguna manera, regular mucho más o hasta prohibir el uso de estos dispositivos. ¿Cómo proteger a los niños y jóvenes de esta interferencia, de este lobby que promueve el vapeo para los jóvenes? ¿Qué tipo de legislación se puede generar? ¿Hasta cuándo, a vista y paciencia de todos, vemos que se promueve esto? Debe haber políticas públicas directamente dirigidas desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Salud Pública, reglamentos, normativas. Ya el tema de la publicidad
está normado en el Ecuador. Sí, pero solo para el tabaco. Usted cuando compra una cajetilla de cigarrillos que ve una persona con un cáncer expuesto en la garganta o con un pulmón podrido o con una calavera. Pero lo otro sigue siendo color fucsia, azul, con un surfista y con una hoja de marihuana como que fuera la gran cosa y lo ponen a vista y paciencia que todo hay el mundo. hasta de sabores. Por eso le pregunto, doctor, a eso me refiero. Tenemos que ir a quizá copiar o seguir lo que han hecho algunos de nuestros pares en América Latina y en Sudamérica, que es la prohibición total. Tenemos que ir hacia la prohibición completa. No basta con medidas de los mayores de edad. Fuimos a colegios donde nos decían los mismos chicos, yo pongo a mi primo, el que tiene 19 años, a que me compre el vapeador. Desde nuestro centro, un día, una de las charlas a los chicos que fuimos, nos decían, doctor, pero ¿por qué sigue haciendo esto? ¿Por qué sigue dando charlas? Porque esto no va a ir a ningún lado, porque no depende de usted. Bueno, pero sí depende de mí que tú tengas un mensaje directo de que esto causa daño y que tú seas un ente multiplicador del mensaje. Quizá eso es una forma un poco ingenua de verlo, pero hay que seguir haciendo más campañas educativas, hay que seguir haciendo alianzas. Tenemos una alianza ahorita pronta que vamos a empezar con la alcaldía de Guayaquil, donde nos vamos a involucrar en el programa que ellos tienen de adicciones para ir a colegios fiscales, ir más adentro para ver cuál es la realidad y seguir dando el mensaje. Y aquí el mensaje tiene que ser que tiene que haber reformas a las leyes que ya tenemos, donde se involucre directamente al cigarrillo electrónico para la prohibición de comercialización, de importación y medidas hasta de contrabando, porque vemos que muchos de los equipos que se comercializan informalmente a un precio accesible para cualquiera, ¿no? No tienen permiso sanitario, no tienen esta regulación del ARCSA. Esto es un problema grave de salud pública. De salud pública, doctor. Este es un tema de salud pública. Así es, y así debería ser enfocado. Gracias, doctor. Es un problema de salud pública y que las autoridades tienen que atender y que no se convierta en un tema de estatus social, como ya hemos dicho aquí. Hemos conversado con el doctor Efraín Sánchez, director del Centro de Investigación Respiratoria. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Saludos para todos.